Estimado profesor Manuel Jesús Rodríguez Pérez, soy el alumno Núñez Niño Christopher Ignacio y mis compañeros de equipo son García Narváez Johan Jared, Navarro Lainez Karen, Raigosa Bárcenas José Saúl, Rodríguez Aguilar Marián y Sarricolea Alonso Andrés Joaquín. En la presente se desarrollará la práctica llamada Intensidad de Iluminación y Cálculo de Luminarias en el edificio I+D+I, ubicado en la Facultad Químico-Biólogo, en la colonia Ex Hacienda de la ciudad de San Francisco de Campeche. Dicha práctica tiene el objetivo de determinar la iluminación incidente en un centro de trabajo utilizando el método de la cuadrícula según la NOM 025 STP S 2008, incluyendo la variable AHRA, y realizar el cálculo de luminarias en cierta área acorde a normas mexicanas. Con base en el marco teórico, sabemos que hay una gran cantidad de luminarias en posiciones adecuadas en edificios, centros de cómputo o laboratorios, esperando una buena iluminación en dichas áreas. Pero debido al estado deteriorado de algunas lámparas en el edificio I+D+I de la Facultad Químico-Biólogo, la realidad es que esperamos una iluminación insuficiente. Los materiales para el proyecto a utilizar serán los siguientes. Como en primer lugar tenemos que elegir nuestra habitación para realizar el proyecto, así que vamos a elegir una habitación a medir. Los materiales de trabajo serán los siguientes. Flexómetro, mínimo 2 por equipo, ya que se tomarán el largo y el ancho y alto del sitio donde se medirá el nivel de iluminación. Un luxómetro. El dispositivo de medición nos ayudará a determinar la iluminación en nuestro lugar de trabajo. Una mesa o base. Será nuestro centro de apoyo del luxómetro. Esta mesa tendrá una superficie de 70 por 180 centímetros y 75 metros de alto, con una superficie blanca. Para esta práctica también se utilizó una mesa de trabajo color negro y de la misma altura, 75 centímetros de alto. Verificamos que no interfiriera con las mediciones del luxómetro por su reflejo. Una libreta de trabajo. Esta se utilizará para hacer las anotaciones necesarias del proyecto y hacer un pequeño plano de nuestra área de trabajo. Cintas o marcadores, para delimitar las áreas mínimas correspondientes de la habitación. Y por último, un dispositivo con Excel, ya que será la herramienta que utilizaremos para organizar todos nuestros datos, tanto mediciones del suelo y de la luz. Karen, hoy les voy a explicar qué es un luxómetro, para qué sirve, sus componentes y cómo podríamos utilizarlo. En primero, ¿qué es un luxómetro? Un luxómetro es un instrumento de medición que sirve para medir la iluminación real en un ambiente o una habitación. Su unidad de medida es el lux. El que nosotros utilizamos es un luxómetro digital para servicios pesados con interfase para la PC. El luxómetro que nosotros utilizamos es un modelo DH400. Ese luxómetro que nosotros utilizamos tiene ciertas características, como por ejemplo tiene instrumentación de presión para la definición de la iluminación de la luz, respuesta rápida de retención de datos, también tiene respuestas rápidas y de alta presión, tiene un conseno corregido para la incidencia de la luz, también tiene una conexión de USB para pasarlos a la PC para pasar los datos, tiene 4 niveles a nivel escala, función de lectura relativa. Como bien había mencionado, el luxómetro tiene sus partes. En caso del que nosotros utilizamos, tiene 8. El primero se podría decir que ese es la ilustración del enchufe del cable, que es para el cable de sensor conectado al medidor. También tenemos el número 2, que es la conexión de USB para la PC. El tercero tenemos la pantalla LCD. El 4 tenemos un juego superior de botones de pulsadores. El 5 es un juego de inferior de botones pulsadores. En el número 6 tenemos el botón de encendido y apagado. En el número 7 tenemos el domo colector de luz del sensor. Y en el número 8 tenemos la carcasa del sensor, que es una cubierta protectora, pero pues no se muestra. Ahora nos pasaremos a la descripción de la pantalla. El número 1, el que está señalando, es una lectura de la medición digital. En este tenemos la gráfica de barra de lecturas de medidas.
En este tenemos el icono de mano, en este tenemos el icono de retención de datos, en este otro tenemos el icono modelo relativo, en este otro tenemos el modo de lectura para máximos y mínimos, en este otro tenemos el modo de retención de picos, el indicador de batería débil, el icono de recolección para la PC y por último tenemos la escala de unidades de medición. Para entrar al tema de la operación, vamos a tocar la tensión del medidor. Tenemos que tener el botón de encendido o apagado para encender o apagar el medidor. Si el medidor no enciende, es que quiere decir que no tiene batería y tenemos que cambiar las pilas, que es de 9 voltios. También tenemos la unidad de medida, tenemos que presionar un botón, es el botón Units, que es unidades, para cambiar las unidades de medida como para lux, FC o FC a lux. Ahora vamos a tener la sección de escala. Tenemos un botón que es Range, que sirve para seleccionar la escala de la medición. 4 opciones para cada unidad de medida. Están las unidades y el punto decimal para la identificación de la escala. Entramos al punto de cómo tomar las medidas con el luxómetro. Para empezar tenemos que quitar la tapa protectora que tiene el luxómetro y ponerlo en un domo blanco. Nosotros utilizamos una mesa blanca y pusimos el luxómetro en medio. Tenemos que colocar el sensor en forma horizontal donde queremos medir y el medidor indicará all cuando la medición esté fuera del área. Por eso debemos colocarlo de forma correcta, si no, no va a medir nada. Ya verificamos la escala con el botón Ranger. Cuando terminamos de medir tenemos que colocar la tapa protectora otra vez al sensor. Queremos que los datos se congelen, o sea, ya medimos y queremos que los datos que queden ahí, presionamos el botón Hold, Manu Hold, que está en la parte inferior de la pantalla, en la parte izquierda. Si queremos que ya eso se quite, volvemos a presionar el botón y ya el luxómetro va a aparecer normal. La función de retención de picos sirve para capturar los destellos de la luz a corta duración. El medidor puede capturar hasta 10 segundos de duración. Para activar esta función tenemos que presionar el botón Peak, que en la pantalla aparecerá como mano Pmax. Otra vez presionamos el botón Peak y aparecerá el Pmin. Utilizamos Pmax para capturar los datos positivos y el Pmin para capturar datos negativos. Ya no queremos utilizar este de medición de picos. Otra vez presionamos el botón Peak y regresamos a las mediciones normales. Ahora entramos a la lectura máxima y mínima, que es max y min. La función max-min permite guardar las lecturas más altas y las lecturas min es para las más bajas. Para activar esta función tenemos que presionar el botón max-min, que aparece en la parte superior de la pantalla. Aparecerá Manu Max y el medidor solo indicará la lectura más alta que tengamos. Para salir de este modo, si ya no lo queremos utilizar, presionamos por tercera vez el botón Max Min y tenemos el modo de operación normal. Ahora tenemos el modo relativo, lo cual permite guardar un valor de referencia en el medidor, como por ejemplo si guardamos una medición de 100 lux, en todas las lecturas aparecerán unas mediciones de menos 100. Para tomar estas mediciones tenemos que presionar el botón que está en la pantalla, que es Rel. En la parte superior de la pantalla aparecerá el Manu Rel. Para quitar este modo volvemos a presionar el botón Rel y automáticamente se apagará el Manu Rel. Y ya eso estará indicando que ha regresado al modo normal de las mediciones. Algo muy importante que se me olvidó mencionar, que a la hora que estemos midiendo con el luxómetro en la área blanca, ninguno de los que estemos ahí tenemos que tener una camisa blanca, ya que esto puede afectar a la hora de medir, así que todos tenemos que tener una playera negra o de otro color, pero que no sea blanca. Y ya eso sería todo lo que tenemos que conocer del luxómetro, y funcionamientos y cómo aplicarlos en la hora de medir. Para la realización de esta práctica, se siguieron los parámetros que están establecidos en la norma oficial mexicana NOM 025 STPS del año 2008. En esta se nos detallan las condiciones de iluminación que debe haber en todos los centros de trabajo. Esto es con la finalidad de poder contribuir en la prevención de los riesgos de trabajo debido a efectos de iluminación deficientes o excesivas.
en la realización de las tareas de los trabajadores. Esta norma es para todo el territorio nacional y debe aplicarse en todos los centros de trabajo. Esta norma nos brinda una serie de instrucciones para la determinación de niveles de iluminación, empezando por identificar las áreas laborales y tareas visuales asociadas a los puestos de trabajo, donde se debe considerar la localización de las lámparas, su potencia, la distribución que tienen en el área de trabajo con relación al equipo como maquinarias o muebles, así como la opinión del trabajador acerca de la iluminación. La norma nos explica que después de la identificación de las áreas se tiene que definir una estrategia para la evaluación de los niveles de iluminación, la cual se debe realizar en una jornada laboral bajo condiciones normales de operación, ubicando los puntos de medición de las áreas seleccionadas. Esta evaluación se puede hacer por áreas de trabajo, puestos de trabajo o una combinación de ambas. De acuerdo a la norma, estas mediciones pueden realizarse con ayuda de un luxómetro y del cálculo de los índices de área, el cual nos va a indicar en cuántas partes se divide un puesto de trabajo. Esto es para la realización de las mediciones en cada parte de la división. De acuerdo a las áreas seleccionadas, en el puesto de trabajo se debe realizar al menos una medición en cada plano de trabajo, colocando el luxómetro tan cerca como sea posible del plano de trabajo y tomando precauciones para no proyectar sombras ni reflejar luz adicional sobre el luxómetro. De igual forma, la norma nos dice que en caso de que el puesto de trabajo no se cumplan con los niveles de iluminación adecuados acorde a la norma, nos da una serie de recomendaciones que incluyen el mantenimiento de las luminarias, modificar la distribución del sistema de iluminación e incluso instalar iluminación complementaria o localizada. Como se puede observar ahora, en la norma se nos muestran los niveles de iluminación adecuados para los trabajadores. Sin embargo, para esta práctica, el área de trabajo a analizar es parte de la clasificación de interiores y de talleres de precisión, que corresponden a 100 y a 500 luxes respectivamente. Yo soy Andrés Arricolea. Me tocó hablar un poco acerca del desarrollo de la práctica. Para empezar, se selecciona el área a estudiar y posteriormente se realizan las mediciones. En un momento les voy a explicar más al respecto de esto. Voy a pasar imágenes y voy a ir narrando lo que se hizo. Para empezar, como dije anteriormente, se selecciona el área de trabajo. En este caso nos tocó la planta baja del edificio I+D+I, el lado donde está la sala de cómputo. No solo es esta sala, sino son 4 oficinas, 2 pasillos, la sala coworking, el almacén, la sala de vigilancia y control, la sala de usos múltiples. Y bueno, en realidad los pasillos ya corresponden a la división que se hizo con el croquis. Después, bueno, antes de delimitar el área se realizan mediciones de todo el edificio, o de más bien en este caso de toda la planta. Habitación por habitación se determina la altura. La altura con respecto a las luminarias, si es un área de trabajo se determina la altura con respecto al área de trabajo, a la mesa de trabajo con respecto a las luminarias. Posterior a realizar las mediciones con ayuda del archivo de Excel y la ecuación IC, o sea del índice de área, se realiza el cálculo para fraccionar en zonas cada habitación o cada zona, cada sala se podría decir.
Se puede realizar un croquis a mano o a computadora. En este caso realizamos dos nosotros. Posterior a esto, de acuerdo a la tabla del índice de área, se delimitan el número mínimo de zonas a estudiar. Y ya una vez delimitado el número mínimo de zonas a estudiar, con ayuda de la mesa de trabajo, que debe de ser al menos de la misma altura que las que se encuentran en el inmueble, con respecto a la norma, las mesas deben de ser al menos de 75 centímetros de alto. Estas pueden variar de entre 10 centímetros probablemente, de más o menos. Y bueno, teniendo ya todas las divisiones, se realizan las mediciones con el fotómetro descritas anteriormente por mi compañera Karen. O sea, la manera en la que se realizan es prácticamente eh, haciendo con el luxómetro como en forma triangular con respecto a la iluminación. Se mide 3 veces en una misma zona, se realiza un promedio y ya con respecto a esto se tienen en promedio las iluminaciones. Se tienen en cuenta factores como ventanas, superficies que puedan ser reflectantes, y pues ya todos esos datos obtenidos con el fotómetro se introducen a la hoja de cálculo y se obtienen los resultados. En este caso obtuvimos que en su mayoría alrededor de las 4 de la tarde en el inmueble no se cumple con lo establecido en la norma en las diferentes áreas que delimitamos. Esto, pues esto también pasa en otras zonas. En el archivo de Excel se observa exactamente cuáles cumplen, cuáles no cumplen con la norma. Como equipo, se logró comprender que es de gran importancia saber cómo medir la iluminación y los niveles de luces que hay en el determinado espacio, ya que ésta puede variar dependiendo de la ubicación y el tipo de iluminación que se esté utilizando, ya sea natural o artificial. También se analizó que hacer un mal diseño de iluminación puede determinar un comportamiento desfavorable en el ojo humano. Por ello se deben llevar a cabo las correctas instalaciones de las luminarias, el cual se van a usar en ese determinado espacio. Como sabemos, existe una herramienta muy fácil de emplear para la medición simple y rápida de la iluminación, el cual todos lo conocemos como luxómetro. Para poder llevar a cabo el uso adecuado de esta mencionada herramienta, fue necesario analizar las normas establecidas de iluminación. Esto para poder tener una aproximación más idónea de lo que sería el nivel de luxes dentro del determinado espacio. El proceso de las mediciones fue algo tardado, sin embargo se logró el objetivo principal, el cual fue aprender a emplear el luxómetro en diversas situaciones para poder obtener las mediciones aproximadas de un determinado espacio. En todo proceso se tiene que llevar a cabo un orden y un control de las cosas. De no ser así, puede ocurrir ciertas situaciones desfavorables. Por esto, en esta ocasión, para poder llevar a cabo el control de las medidas de la iluminación y el cálculo de las luminarias, se tomaron ciertos criterios para los datos, cálculos y las mediciones. Para evaluar estos registros se hizo uso de la norma, ya que esta es una norma oficial mexicana para las condiciones de la iluminación en los centros de trabajo. El objetivo principal es establecer los requerimientos de iluminación en las áreas de los centros de trabajo para que ésta cuente con la cantidad de iluminación requerida para cada actividad visual. Esto con el fin de proveer seguridad en la realización de las tareas que desarrollen todos los trabajadores.